La Defensoría del Público, justamente, es un organismo que apunta al estudio, al análisis y a recomendaciones respecto de esos límites. En los últimos tiempos hubo varios casos de expresiones por parte de formadores de opinión en medios masivos que han despertado la crítica de diversos sectores respecto al contenido de esos mensajes de violencia explícita. Y cuando reaccionó la Defensoría del Público contra esos mensajes y contra el emisor de esos mensajes, hubo en respuesta también críticas a la crítica de la Defensoría del Público, en este caso personificada por su titular, Miriam Lewin. Estoy hablando del caso de Babi Echecopar, que fue conocido por todos. Pero más allá de este caso en particular, la Defensoría está atenta a muchos otros. Todos los comunicadores nos estamos familiarizando, estamos aprendiendo día a día a comunicar de formas diversas y cada vez más abarcativas, más inclusivas. Y esto es todo un trabajo por parte de nosotros, quienes estamos al frente de un micrófono. La Defensoría del Público está atenta justamente a ese trabajo en conjunto que debemos hacer los comunicadores para hacer justamente una conexión más inclusiva, menos exclusiva y sobre todo menos violenta, para no fomentar desde los medios masivos esta, entre comillas, cultura del odio, del vos estás de aquel lado, yo de este, yo digo lo que quiero así y vos me replicás lo que querés de otra manera. Tender hacia una comunicación de mayor respeto, entendimiento y flexibilidad justamente es lo que debiéramos hacer todos. En función de esto, la Defensoría del Público está atenta a la violencia política, sobre todo por razones de género, en los medios. Y para hablar justamente de ello, estamos en comunicación con Natalia Souto, que es la directora general de Protección de Derechos de la Defensoría del Público. ¿Qué tal, Natalia? Buen día. Gabriel Prosperi te saluda. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Bien, muy bien. ¿Te puedo tutear? Perdón. Sí, por supuesto. No te pregunté. ¿Sí? No, por supuesto. Sí, ahí sí, está. Sí. Natalia, esta introducción que hacía me parece que tiene que ver justamente con el espíritu que ustedes quieren trabajar respecto de esto que yo comentaba, ¿no? De la violencia muchas veces exacerbada, violencia política, y que tiene que ver con cuestiones de género, más allá de las personificaciones de tal o cual formador de opinión. Debemos ir, me parece, todos los comunicadores en función por esta ruta, por esta vía, ¿no? De entender más, de aprender más y de respetar más. Sí, totalmente. Es uno de los objetivos principales de la Defensoría del Público, que por ahí no es muy conocida porque en los últimos años quizás no estuvo intervenida, entonces quizás no se la veía tan en carrera, digamos, por decirlo de alguna forma. Pero me parece que sí, que está muy buena la introducción que vos hiciste, porque justamente la Defensoría no tiene un poder sancionatorio. Lo que tiene más que nada es un rol pedagógico, y lo que busca cuando se vulnera algún derecho de las audiencias es poder llegar a través del diálogo, del consenso con los medios de comunicación, a buscar alguna práctica que puede ser una capacitación o alguna otra medida en base al consenso y a tender puentes para ir deconstruyendo todas estas prácticas que a veces, como vos decías, no son a propósito, sino que forman parte de la cultura, de la historia, de cómo nos venimos formando, que de a poco tenemos que ir deconstruyendo y necesitamos aprender, necesitamos capacitarnos. Entonces, bueno, un poco el rol de la Defensoría es un rol más pedagógico y de tratar de, cuando se presentan estas situaciones de que se vulnera algún derecho, poder generar en consenso alguna capacitación, alguna actividad que empiece a revertir estas prácticas. Justamente para fortalecer la democracia, porque como vos decías, tenemos que poder dialogar, tenemos que poder escucharnos, podemos tener diferentes puntos de vista con respecto a un tema, pero lo importante es poder intercambiar sin insultarnos, sin agredirnos, sin que nadie se sienta vulnerado en sus derechos humanos esenciales, digamos. Ahora, ¿hasta dónde va el concepto de vulneración de derechos
con el concepto de libertad de expresión. Se sabe que nosotros estamos regidos por el Pacto de San José de Costa Rica, que tiene rango constitucional. Por lo tanto, cualquiera puede dar o recibir información. Y ello es para todos los ciudadanos de cualquier índole. Ahora, se sabe que en los medios de comunicación, justamente la vulneración de derechos está en el espacio del insulto, del improperio, de las malas palabras, eso que muchos opinadores, o formadores de opinión, mejor dicho, están hoy tomando en su mano. Pero aquellos, justamente esos formadores de opinión, que se dedican a eso, luego cuando se los llama a prestar atención sobre lo que dijeron, automáticamente remiten a la libertad de expresión, que se los está cercenando. ¿Cómo Totalmente. se mueve ahí entonces la defensa? No, o sea, jurídicamente la libertad desde el concepto de libertad de expresión es un todo jurídico, no es un solo concepto. Ahora, cada uno en el marco del sistema democrático puede decir lo que le parezca, su opinión. Ahora, eso lo que no puede pasar es que vos al manifestar tu opinión o yo al manifestar mi opinión esté vulnerando el derecho de otro, esté teniendo un discurso estigmatizador, discriminador, violento, que genere violencia o incite a la violencia. Claro, Eso no porque llega? Digamos, ¿cuál es el concepto de discurso estigmatizador? Porque puede venir un formador de opinión que te dice, yo no estigmaticé a nadie insultando a tal por cual. Porque estoy dando información, te puede decir. No, pero vos con calificativos estás estigmatizando. Vos podés contar un hecho o podés agregarle adjetivos calificativos. Al agregar adjetivos calificativos podés estar estigmatizando o discriminando, ¿no? No puedo poner un ejemplo porque si no estaría reproduciendo eso. Pero digo, lo escuchamos un montón de veces cuando tenemos hasta hacia los sectores vulnerables, algunos comunicadores en los medios utilizan adjetivos calificativos que claramente son estigmatizadores y descalificadores. O cuando se dirigen hacia mujeres por su calidad de ser mujer, también un discurso descalificador, estigmatizador, con el rol de las mujeres que tienen que cumplir en su casa o en la familia, con claramente una intención de deslegitimar su formación, sus capacidades. El otro día, en el primer encuentro que hicimos con el tema de violencia de género, por razones políticas en los medios, había 32 compañeras y compañeros de distintas experiencias y de distintos sectores políticos, periodistas, académicas, todas contaron hechos donde sufrieron violencia política por el solo hecho de ser mujeres, la sufrieron y la sufren, todas, absolutamente todas. Perdón, un punto, sí. O un paréntesis. ¿Y a qué se denomina violencia política? Violencia política hacia las mujeres, y cuando, por ejemplo, una compañera que es política, sale alguien en los medios de comunicación a descalificar su actividad política por el solo hecho de ser mujer. Por ejemplo, los dichos del señor Babi Echecopar con la señora vicepresidenta, que es una mujer sola, que si sigue, cito textual, que si sigue mojando en política, la Argentina, no me acuerdo las palabras textuales que dijo, se acaba la Argentina, creo que fue algo así, pero bueno, mojar en política, es una mujer que está sola, o no la quiere nadie, o sea, está descalificando. En la mesa de un programa de Canal 13, dijo que era el gran cáncer de la política argentina. Por eso, bueno, ahí la está descalificando, o sea, por el solo hecho de ser mujer y por ser política, eso es violencia política. Bueno, y así hay un montón de casos de compañeras periodistas en los medios o de profesionales. Ahora, ese es un límite y creo que queda muy claro para todo el mundo. Creo que hasta los mismos que piensan o tienen una ideología similar a la de Babi Echecopar, le han dicho, la verdad, te fuiste al pasto. Ahí yo no abrevo ahí en esa forma de comunicar. Sin embargo, hay otros mensajes más sutiles, si se quiere, que van en el mismo sentido. Y totalmente. El peligro justamente radica en la naturalización de esos mensajes de violencia, que es a lo que me refería en un principio. Este trabajo que tiene que tener voluntad por parte de los comunicadores, ¿no? Este trabajo de todos los días de desnaturalizar lo que se da como en el sentido común. Las mujeres en la política tienen determinado lugar. Claro, totalmente. Las mujeres en la política tienen determinado lugar, como lo tienen en el resto de la sociedad. Las mujeres tienen un rol determinado en la sociedad. Por eso te decía que en un punto busca estigmatizar a través de distintos roles históricos o culturales, desprestigiar el rol que
tenemos las mujeres. Dos ejemplos más que quería poner con respecto al tema. Por ejemplo, con el caso que hablábamos recién, imagínate que si una compañera militante de un barrio o que quiere iniciarse en la política escucha eso y dice, le dicen esto a la vicepresidenta, yo que voy o sea, ¿qué me espera a mí? En un medio de comunicación, en la televisión. Bueno, digo, todo eso voy, apunta a generar, a cercenar la participación. Por eso digo que es... Pero también tiene que ver, para salir de la cuestión estrictamente partidaria, sí, de Cristina Fernández de Kirchner, también tiene que ver con el mote de Heidi que se le ponía a María Eugenia Vidal, por ejemplo, para menospreciar su calidad de gobernadora, digamos. Totalmente. Heidi es una que se hace la naif, ay, bueno, yo voy a jugar por el parque, mientras en la provincia es un desastre y se endeuda, qué sé yo. Entonces le dan ese rango de Heidi, de menospreciarla, de menoscabarla, como si no tuviera injerencia en la decisión política o el rumbo económico y político que tiene la provincia de Buenos Aires, ¿no? Totalmente. O la loca, la gorda, la lesbiana, digo, son todos, por eso digo, descalificaciones desde el punto de vista personal, o sea, para atentar en el desarrollo de una actividad, en este caso la política, pero pasa lo mismo con el periodismo, pasa lo mismo con el sector académico, o sea, por eso decía, la mayoría, todas en realidad, las mujeres que estuvieron en la primera actividad, todas manifestaron haber sufrido y sufrir violencia de género por razones políticas en su medio laboral. Bueno, nada, entonces la idea es poder de a poco, desde la Defensoría, con las denuncias que van presentando las audiencias, ir generando canales de participación en conjunto con los medios de comunicación y capacitaciones para ir deconstruyendo estas prácticas y que podamos tener un intercambio más sano en los debates. Bueno, de hecho, la titular de la Defensoría, y vos misma, Natalia, que tenés un rol preponderante dentro de este organismo, son mujeres. Por lo tanto, si ustedes le llaman la atención a un hombre, a un formador de opinión muy instalado en los medios con ese discurso, seguramente van a recibir el mismo discurso estigmatizante como crítica, ¿no? Sí, de hecho sucedió así, pero bueno, sí. Es porque es la realidad que vivimos, digamos, justamente es lo que hay que cambiar y sí, va a seguir pasando, digo, no va a ser un proceso que, justamente va a ser un proceso, no va a ser algo que logremos de un día para el otro, y bueno, hay que tener paciencia y cuesta un poco, pero bueno, nada, hay que seguir trabajando en ese sentido. Y para quienes tengan interés, para quienes quieran justamente interiorizarse mucho más sobre esta desnaturalización, de este discurso estigmatizante en contra de las mujeres en la política, este lunes hay un encuentro virtual. ¿Querés hablar un poquitito sobre eso, Natalia? Sí, estamos haciendo encuentros virtuales. El primero fue el lunes pasado, este lunes es la segunda convocatoria, a las 16 horas, justamente para tratar estos temas. La idea fue convocar a compañeros de distintos sectores, esto que decía, de la política, del sector académico, periodistas, de la cultura, para poder debatir sobre esta temática y empezar a trabajar desde la Defensoría un manual de recomendaciones o guías para los medios de comunicación. Nosotros en general tenemos hacia los medios manuales o guías de cómo se deben tomar determinadas temáticas o qué hay que hacer, para decirlo simplemente, o qué no hay que hacer con determinados temas, con discursos estigmatizadores o discriminatorios, cómo se tienen que abordar determinadas temáticas. La idea es poder, a través de todos estos aportes y todos estos debates, poder generar una guía para que los periodistas, las periodistas y los medios tengan con respecto a este tema de violencia política por razones de género. Ese es el objetivo de este encuentro, que en realidad iba a ser uno, después terminaron siendo dos y finalmente van a ser tres por la cantidad de compañeras y compañeros confirmados y que van a participar. Así Ahora, que, bueno, estamos hablando de medios audiovisuales tradicionales. Las redes todavía es un ámbito difícil de abarcar, ¿no? Nosotros en las redes, que es uno de los lugares por donde más pasa los discursos violentos, digamos, para englobarlos, nosotros, la Defensoría no tiene competencia sobre las redes sociales. Claro. Estamos trabajando en un proyecto de ley para que sí podamos tener competencia en esa parte de las redes, porque si no quedamos medio rengo, digamos, ¿no? O nos faltaría poder abordar también ese sector de la comunicación. ¿Sabés por qué? Porque en las redes abrevan muchos se desata jóvenes, todo, totalmente. Jóvenes. Entonces se alimenta, se reproduce la naturalización del discurso violento en aquellos jóvenes que van saliendo de los medios tradicionales audiovisuales para ingresar al mundo de la comunicación a través de las redes. Y allí está el gran foco de violencia hoy por hoy, ¿no? Es muy importante poder trabajar en las redes en este sentido pedagógico y formativo y deconstructivo, todo el tema
la comunicación y los discursos de comunicación. Así que bueno, sí, estamos tratando de lograr poder tener competencia también ahí. Estamos muy contentos de tener esta charla con Natalia y seguramente la vamos a continuar, si vos lo permitís, Natalia, sí, porque por supuesto. Los medios, las redes son una cuestión básica para el entendimiento de nuestra sociedad y nuestras relaciones en el día de hoy. Y nos interesa mucho el rol de la Defensoría del Público, al menos a mí, como comunicador, me interesa muchísimo y trabajo día a día para tratar de mejorar en esto, para desnaturalizar aquellos sedimentos de los discursos, de los relatos que van quedando en nosotros y que lamentablemente vamos replicando, sin darnos cuenta, por supuesto, pero que vamos replicando y reproduciendo al fin. Así que, Natalia, muchas gracias por estar con nosotros en esta próspera mañana. Muchas gracias a ustedes y seguimos en contacto cuando quieran. Natalia Souto, directora general de Protección de Derechos de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.